Hola a todos. Vamos a dar inicio en esta tercera clase a los contenidos de la unidad 2 del programa, que se vincula con el eje de las sociedades americanas originarias. En este caso, puntualmente, vamos a abordar el tema de Argentina, en un rango temporal muy amplio que va desde el inicio del poblamiento a el momento en el que se lleva a cabo la conquista europea en las distintas áreas. Digamos que para el primer caso, que es el contenido de mayor profundidad temporal, que sería el poblamiento temprano del actual territorio argentino, se enmarca en un eje mayor y en una discusión mayor que tiene que ver con el inicio del poblamiento del continente americano. Y en torno a esta cuestión, bueno, no hay acuerdos dentro del mundo científico, hay distintas miradas con respecto a ese cuándo, aunque en realidad en las últimas décadas se ha bajado la fecha de poblamiento inicial. Antes se estaba manejando un rango de 60 a 70 mil años y ahora en realidad la tendencia ha sido bajarla en función de nuevos análisis y dataciones que fueron revisadas en distintos sitios prehistóricos del continente americano. Digamos que hoy está en un rango entre 15.000 y 30.000 años, podríamos decir, como para poner un rango temporal, ¿no? Después vamos a ver, pero lo que tenemos que tener presente, que de alguna manera los fechados del poblamiento inicial de Argentina van a ser tensionados por estas discusiones mayores. En este mapa, que se corresponde con la zona pampeana y sur de la Patagonia, nos permite observar algunas cuestiones a tener en cuenta. Cuando hablamos del poblamiento inicial, tanto sea de América como continente o de Argentina, nos estamos remitiendo a una época que se corresponde con el Pleistoceno. Recuerden ustedes que este es un concepto que viene de un modelo geológico. Durante todo el Pleistoceno, la correspondencia desde el punto de vista prehistórico y arqueológico es con el Paleolítico o Edad de la Piedra Tallada, así denominada, pero en realidad podemos encontrar otro tipo de tecnología más allá del tallado. O sea que el poblamiento inicial de este territorio lo estamos enmarcando en esta época. En este sentido, en el mapa ustedes pueden observar que durante el Pleistoceno, este momento geológico o período, se había producido un deterioro climático muy intenso, las temperaturas habían descendido notoriamente, de tal manera que se produce durante esta etapa una acumulación de hielos en los polos, que no es más que el agua el agua líquida de los mares pasa a estado sólido en esas latitudes extremas en función de este enfriamiento del cual estoy haciendo mención. Y si observan este mapa, que es de Patagonia y la zona pampeana, se puede ver cómo, si bien todo el territorio no estuvo cubierto por casquetes de hielo, como sí pasó en América del Norte en esta etapa, fundamentalmente a la altura de lo que hoy conocemos como Canadá, hasta el límite de lo que es hoy Estados Unidos, en el caso del extremo sur de nuestro territorio, la mayor acumulación de nieve se da de las altas cumbres hacia la base, o sea, afecta una parte del territorio, pero no todo. Y otra cuestión a tener en cuenta es que al producirse este fenómeno de enfriamiento, también hay un descenso notorio del nivel del mar, como consecuencia de lo que yo les mencioné a ustedes, que es justamente una mayor acumulación de los casquetes de hielo que se agrandan porque parte del agua líquida de los mares se congela. Entonces, la correspondencia es que
el nivel del mar desciende. Y los territorios van a contar con extensas y anchas costas que de alguna manera se van a ver ampliado y que claramente en este mapa se ve como la línea de lo que es hoy el límite marítimo, acá estaría por ejemplo la península de Valdés, como toda esta zona que está por fuera de esta línea, que hoy sería la línea de costa actual, en esta época del Pleistoceno hay toda una mayor extensión de las costas. Y este es otro detalle a tener en cuenta. Hoy en Tierra del Fuego está separada del continente por el Canal de Beagle, y en esa época Tierra del Fuego estaba unido al resto de la Patagonia. O sea, estamos hablando de un ambiente, de un paisaje en este periodo que difiere de las condiciones actuales. En correspondencia con estas características medioambientales, tenemos también una fauna característica de esa etapa, que también gran parte de esa fauna se ha extinguido. Estamos hablando de la megafauna. Hablar de megafauna o grandes animales es equivalente a decir fauna pleistocénica. Y cuando oportunamente hablamos de lo que era la cronología relativa, y hablamos de un método de cronología relativa que es la bioestratigrafía, justamente la correlación con fauna de una determinada época, una fauna que se ha extinguido, encontrar determinadas fuentes materiales o, digamos, objetos de carácter antrópico asociados con una fauna que se ha extinguido, automáticamente tenemos una cronología relativa, o sea, la asociación con esa fauna que correspondió a una determinada época, si bien no estamos hablando de una precisión desde el punto de vista cronológico, sí desde el punto de vista de una datación relativa. La asociación con esa fauna nos da la pista de una época. Acá tenemos, y esto es muy importante, la fauna con la cual convivieron estos primeros pobladores del territorio argentino. El gliptodonte, hacia la derecha de esta lámina, lo que pueden ver es el tamaño de la figura humana, para que se pueda comparar el tamaño de estos animales con el de la figura humana. El megaterio es otra fauna pleistocénica que también se extinguió, o sea, quien ha tenido la oportunidad de visitar el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, gran parte de estos animales que yo estoy mencionando están en la planta baja del museo, fundamentalmente como una fauna característica de nuestra región y de otras de la Argentina. El milodón también corresponde a esta fauna pleistocénica. Armadillos gigantes, aquí se trata de un animal que, si lo comparamos con la figura humana, es un poco más pequeña, y hay en algunos sitios de la región pampeana, como Cueva Tixi y Arroyo Seco 2, son animales que muestra, digamos, el registro prehistórico que ha sido utilizada por los distintos pobladores en un determinado momento. Los camélidos, en distintas especies de camélidos, como que, digamos que serían como los antecedentes de los guanacos actuales, también está presente en distintos sitios y especialmente en algunas áreas de la Argentina. La lama oweni son también anatómicamente indiferenciados del guanaco, aunque tiene un porte mayor, sería un animal de este periodo similar a las características que tiene el guanaco actual. Caballos americanos, y acá tenemos el caso de un caso bastante paradigmático, porque el caballo después se termina extinguiendo y reingresan otras especies de caballo a partir de la conquista europea en el continente americano. Fíjense que todas, digamos, el género se escribe con mayúscula y la especie con minúscula por convención científica. Esto es válido
para todas las taxonomías. Por ejemplo, cuando hablamos de Homo, nosotros somos Homo, sería el género, se escribe con mayúscula, somos sapiens, sapiens con minúscula, que es la especie a la cual pertenecemos. Bueno, lo primero que nos tenemos que plantear es, bueno, digamos que el poblamiento del territorio argentino, no hay una visibilidad temprana de sitios a lo largo de todo el territorio. Digamos que los primeros sitios más tempranos se encuentran en regiones como Patagonia, el área pampeana y el NOA. Los restantes sitios que se corresponden con otras áreas son un poco posteriores. Los más tempranos estarían documentados en estas regiones que yo estoy mencionando. En este mapa se ve claramente lo que yo aludí con respecto a las costas, cuando en el período pleistocénico, por descenso del nivel del mar, las costas se ensanchan. Acá claramente en este mapa se observa con mayor precisión. Los sitios del Pleistoceno y comienzos del Holoceno son los que vamos a ver ahora. Recuerden ustedes que la división entre Pleistoceno y Holoceno, que son los dos períodos geológicos del Cuaternario, está, digamos, el fin del Pleistoceno y el comienzo del Holoceno tiene que ver con el cambio climático hacia las condiciones actuales. O sea que hace aproximadamente 10.000 años termina la etapa del Pleistoceno y se inicia el Holoceno con este evento de cambio climático hacia lo que nosotros conocemos en la actualidad. Acá tenemos, están numerados cuáles son algunos de los sitios. Otra cuestión en la que tienen que reparar es cómo lo que nosotros conocemos como estuario del Río de la Plata en la actualidad, en el momento del Pleistoceno no existía, porque hay todo, digamos que, toda una masa territorial que está haciendo compacta la zona que hoy divide Uruguay de lo que sería Argentina. Son todos detalles a tener en cuenta en consideración a estas características medioambientales y climáticas en el cual se va a producir este fenómeno. Bueno, acá tenemos la meseta santacruceña, que sería esta zona, es donde tenemos los sitios más tempranos de Patagonia. A esta zona le sigue los sitios que están más al sur y luego los que están más al norte de la Patagonia. Del lado de Chile, en la Patagonia chilena, acá tenemos un sitio que se llama Monteverde, en lo que sería hoy aproximadamente cerca de Puerto Montt. Es un sitio que el arqueólogo Dillesheim, que es uno de los responsables de las excavaciones llevadas a cabo en este sitio, hay dataciones que están dentro de un rango de 18.500 años. Insisto, no todos los científicos de pronto reconocen estos fechados, pero la gran mayoría sí. Las tres áreas tempranamente pobladas fueron Patagonia, Pampa y Puna. Luego en la región central vamos a encontrar en lo que sería la zona de Córdoba, San Luis, digamos que hay muy pocos indicios tempranamente. Por debajo, y esto es una característica a tener en cuenta, por debajo de lo que nosotros conocemos como el paralelo de 35 grados sur, hay muchísimos sitios con asociación con fauna extinta. Y eso es muy importante por este tema de la cronología relativa a la cual yo vine aludiendo. Hay sitios que están a cielo abierto o en abrigos rocosos. Los sitios a cielo abierto presentan la particularidad que de pronto tienen que ver con un uso del territorio. Muchas veces estos sitios a cielo abierto son complementarios de aquellos sitios que están en abrigos rocosos y que quedaron allí, digamos, material de carácter antrópico dejados por los mismos grupos que hacían uso de una territorialidad complementaria.
fíjense que la zona, ¿qué características tenía Patagonia? Ya vimos algo en esta etapa. Primero, un intenso frío por la rigurosidad climática a la cual venimos aludiendo. La vegetación está basada fundamentalmente en bosques de Nothofagus, que son lengas, y bueno, esto que ya les adelanté, como Tierra del Fuego estaba unido al resto de la Patagonia. Los sitios más tempranos, tal cual les dije, están en la meseta santacruceña, luego en Tierra del Fuego, y luego los terrenos cordilleranos y la estepa más al norte de lo que es la Patagonia. Hay varias etapas en el poblamiento de la Patagonia inicial. Lo primero que quiero decirles es que los sitios más tempranos están bordeando una cronología de alrededor de 13.000 años antes del presente. Recuerden que AP es 1950 por convención científica. ¿Cómo vivían? Bueno, después, a posteriori, vamos a encontrar otros sitios que van a estar en el norte de la Patagonia, fechados entre 10.000 y 9.000 años, como Cueva Cepuyán Grande, Cushing Manzano, Traful, y luego entre 7.000 y 2.000 años antes del presente, en un momento en el que ya obviamente se viene produciendo el cambio climático y los hielos se van achicando, digamos que hay ese cambio climático va a estar correspondido con un aumento del nivel del mar, una retracción de los hielos, un achicamiento, tanto en los polos como en las bases de las montañas en la zona de la Patagonia, y vamos a encontrar mayores sitios que dan cuenta o de un aumento demográfico posible en este momento en el cual las condiciones han cambiado notoriamente. Y luego los últimos sitios que están entre el 2000 y el siglo XVI, en el cual se realiza la conquista española. Bueno, los sitios tempranos de la llanura santacruceña son Piedra Museo, entre 11 y 12.000 años antes del presente, 12.000 y pico en algunos casos está fechado, el Ceibo, los Toldos, que todos ellos fueron lugares estratégicos en términos de refugio, posibilidades para caza, obtención de la materia prima y el agua. Todos estos sitios guardan relación con recursos disponibles en el área, que obviamente buscaban esos primeros pobladores como para poder asentarse sin problema en esos lugares. Allí está marcada en el mapa claramente la meseta santacruceña, donde están los sitios más tempranos de la Patagonia. En función de este tema, cuando tengan que preparar la materia, les recomiendo que utilicen un mapa y que los principales sitios de cada área, los tempranos, los tengan marcados con su correspondiente cronología, porque ayuda mucho a sistematizar estos temas que por ahí se tornan un poco complejos, y por otra parte, en el examen final los pueden utilizar sin ningún inconveniente. Bueno, estos son los sitios que encontramos ya en la parte más austral de la Patagonia, ¿no? Que están fechados entre 10.500 y 10.800 antes del presente, entre los que están en lo que sería la Patagonia chilena, la Cueva Fel, Paliaique, Tres Arroyos 1, en Tierra del Fuego, que están ahí marcados en el mapa, tal cual los estamos compartiendo. Esto es una vista de lo que es Paliaique en condiciones actuales, que es donde se encontró el sitio con su correspondencia, con su registro prehistórico. En el área de la Puna lo que tenemos es un poblamiento inicial con un rango cronológico en aproximadamente 11.000 años. También las características medioambientales y climáticas en la época de este poblamiento inicial eran distintas a las actuales, mayor humedad y frío,
No hay asociación con fauna extinta en estos casos. Sí, ya les dije, en la zona de la Patagonia. Un sitio temprano del área del NOA es Huachichocana 3, donde hay incluso inhumación secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto el cuerpo, el cadáver tiene un tratamiento en el cual se espera que las partes blandas del cuerpo desaparezcan y luego hay como un tratamiento especial de los huesos que han quedado. Eso sería inhumación secundaria. Inca Cueva 4 es otro sitio también temprano del NOA, donde hay una preparación previa del piso habitacional, fogones, y este sitio es un poco más, menos antiguo, fechado en 9900, y hay arte rupestre asociado, y Alero de las Circunferencias sería otro de los sitios tempranos. Fundamentalmente estos grupos sobrevivieron en base a la caza de los camélidos, porque el camélido proporciona varios recursos, no solamente la carne, sino el cuero y la lana, y esta práctica de la caza basada en camélidos era bastante complicada porque son animales que se adaptan a las alturas elevadas, y entonces los cazadores tenían que ir en busca de estos recursos. Y además también son animales muy ágiles, que corren velozmente, y que entonces es necesario poner en práctica distintas estrategias de caza como para poder obtener estos recursos. La caza de camélidos fue muy importante hasta que se produce la domesticación de la llama. En el Holoceno temprano y medio se complementó la caza de camélidos y roedores, la recolección también, el intercambio con recursos vegetales de zonas más bajas, y esto es lo importante. Hay en el registro prehistórico de la Puna elementos que corresponden a la zona, por ejemplo, de las yungas, de la selva, de zonas más húmedas y cálidas. Sin embargo, no se han encontrado una ocupación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estos grupos de cazadores-recolectores se movían por el territorio, ocupando distintos nichos ecológicos, y quizá dejaron evidencias de una ocupación más permanente, aunque también de tipo estacional, en la zona de la Puna. Acá encontramos una tecnología que utilizaron estos primeros pobladores de la Puna, que son puntas de proyectil, que también están en el área del lado chileno. Inca Cueva 4 es otro de los sitios tempranos del área de la Puna, o sea, recuerden que estamos hablando de un área donde la cronología temprana está asociada aproximadamente a 11.000 años. Huachichocana, esta es una imagen de Huachichocana 3, otras puntas de proyectil también presentes en el área, que tienen la particularidad de no tener pedúnculo. Pedúnculo sería como una colita acá, estas no lo tienen, que a veces facilitan o no el enastado a un mango o palo mayor. Bueno, obviamente hay un patrón de movilidad estacional de estos grupos en la Puna que tienen que ver con esos distintos nichos. No hay ocupación, no hay sitios que evidencien una ocupación temprana en la zona valliserrana y en la selva, tal cual les dije. La región valliserrana es una región muy importante cuando estemos hablando de los agricultores, porque es la zona más rica en términos de tierras fértiles en función de lo que sería la práctica agrícola en el área. En la llanura pampeana tenemos un rango de ocupación temprano que está más o menos enmarcado en un poco más de 11.000 años. Las condiciones medioambientales también eran diferentes, obviamente, más frío que en la actualidad, y luego, a partir del cambio climático, durante el Holoceno se va a ir estabilizando el clima y las líneas de costa a medida que se avanza, ¿no? Los sitios más tempranos
están vinculados con el sector de las serranías de lo que es hoy provincia de Buenos Aires, la zona de Tandilia, Ventaña, y por qué tenemos que pensar qué ventajas tiene esta zona, donde encontramos sitios como Cueva Tixi, Cerro El Sombrero, Cerro La China, son sitios tempranos de ocupación del área pampeana. La ventaja es poder tener justamente acceso a material lítico, porque ahí encontramos naturalmente canteras de las cuales se valían estos grupos para la fabricación de sus herramientas a mano. No solamente hay sitios vinculados con la zona de la serranía, sino que también ocuparon y utilizaron la llanura interserrana. Otros sitios Pasotero, Arroyo Seco, fundamentalmente Cerro El Sombrerero y La China, son sitios que se cree que tuvieron que ver con un avistaje de presas, reposición de artefactos, o sea, herramientas, y hay en Pasotero una vinculación con restos de megaterio y toxodonte, presencia de huesos quemados que no se sabe verdaderamente si esto tiene que ver con un uso oportunista de estos animales que de pronto quedaron allí como varados y fueron utilizados por estos cazadores. Bueno, como les dije, como fortaleza el área tiene la presencia de material lítico, y esto que estamos presentando aquí, son puntas de proyectil que fueron denominados cola de pescado por la forma que tienen. Se ve claramente el pedúnculo con una especie de estría, que aparecen en el Cerro La China y el Cerro Sombrero, de distintos tamaños, ¿no? Tienen pedúnculos, claramente, y es una tecnología de puntas que se ve bastante difundida en el territorio de Argentina y en otros lugares de América. Lo que ven acá son los sitios, la concentración de los sitios más tempranos de lo que sería el área que les venía diciendo, próxima a las serranías de Tandilia y Ventaña, pero a medida que avanzamos en el tiempo durante el Holoceno se van a ir ocupando otras zonas de la región pampeana, incluso sitios que tienen que ver con el área de la costa. También vamos a tener de la región de sierras centrales algunos sitios que algunos discuten en cuanto a su cronología, las sierras de Córdoba, en Córdoba el sitio El Alto 3, en Mendoza el abrigo rocoso Agua de la Cueva. Recién en el Holoceno más temprano, cuando sobreviene el cambio climático, hay una mayor visibilidad arqueológica o prehistórica, o sea, se encuentran sitios con mayor certeza en cuanto a la presencia y ocupación de esos lugares. El sitio de Intihuasi en San Luis, que es bastante conocido, está dentro de un rango que no se discute, entre 8.500 y 7.000 antes del presente, que justamente Intihuasi es una gruta en San Luis que también presenta representaciones de carácter rupestre. Bueno, en este mapa encontramos ubicados algunos de los sitios a los cuales estábamos haciendo referencia en la zona de sierras centrales. Estas son ejemplos de otra tecnología, puntas de proyectil, de forma lanceolada, con y sin pedúnculo. Acá tenemos con pedúnculo y sin pedúnculo, que corresponden a la zona de sierras centrales, fundamentalmente el área de Córdoba. Gruta del Indio, que es en Mendoza, un sitio que está discutido en alrededor de 11.000 años antes del presente. Algunos discuten si verdaderamente puede ser considerado un sitio paleoindio, porque, esto es importante, todos los sitios
que se corresponden con el período pleistocénico, o sea, estoy usando un concepto geológico, que es un período del Cuaternario, se corresponden con la primera etapa de la periodización de América, que es el Paleoindio. O sea, el Paleoindio iría desde el inicio del poblamiento del territorio americano hasta el cambio climático. Ahí tienen en este mapa la ubicación del sitio que recién mencionamos. Bueno, y a medida que avanzamos en el tiempo, ya sobreviene el cambio climático y estamos en el Holoceno, vamos a encontrar sitios que nos hablan de una ocupación de otras áreas que presentan estas novedades, por ejemplo, en la zona del nordeste, con una explotación de recursos muy variados. Y acá encontramos, en esta plaquita lo que tenemos son los sitios más tardíos de Patagonia, dentro de la meseta propiamente dicho, el Cerro Tres Tetas, la Cueva Las Buitreras, Cerro Casa de Piedra, estamos en un rango de 9.700 años antes del presente. Patagonia Norte, también van a aparecer otros sitios que dan cuenta de la ocupación de esta zona, y en el área fueguina Marassi con 9.500 antes del presente. Lo que tiene de particularidad estos sitios tempranos de Tierra del Fuego es que guardan una correspondencia en torno a cómo era la estrategia de subsistencia de estos primeros pobladores con la que tuvieron los Yámanas y Alacaluf, que son los indígenas que se corresponderían con la etapa en la que ingresan los conquistadores europeos, o sea, la caza y la recolección de moluscos tempranamente está documentada en el área y sigue esa tradición hasta los pueblos con los cuales se contactaron los conquistadores europeos posteriormente. A nivel tecnológico, a medida que avanzamos en el tiempo, como es lógico, hay cambios que se van a ir realizando y que se documentan la tecnología utilizada, o sea, de las puntas cola de pescado, vamos a ver cómo se va a variar a otras formas que tienen que ver con un carácter triangular, sin pedúnculos, y también aparecen las bolas de piedra, que seguramente han sido especie de voladoras, un arma arrojadiza, que fueron utilizados. Y también se hacen más notorias y presentes las representaciones rupestres en esta etapa. La Cueva de las Manos, justamente en Patagonia, es una de las más emblemáticas en torno a esto. ¿Por qué Cueva de las Manos? Por las representaciones de manos en negativo y en positivo. En positivo, la mano de quien realizaba esta tarea, digamos, mojada con pintura, y se deja la impresión en la pared, en la roca, o en negativo, la mano seca que se apoya y se sopletea con pintura alrededor, que queda como un sombreado. Les pido disculpas que me ven tomando agua, pero no estoy muy bien de la laringe. Bueno, Patagonia y Puna, también hay sitios más tardíos, Quebrada Seca 3, 8.300 antes del presente, y acá vemos el uso de propulsor y lanza, que es un arma arrojadiza, ya lo vamos a ver, y ahí sí hay un mayor aprovechamiento de lo que serían los recursos vegetales de la zona valliserrana. Y Inca Cueva 4 ya con 5.000 años antes del presente. Momificación natural, vestimenta con ajuar. Recuerden ustedes que hablábamos nosotros que dadas las características que tiene la puna, hay procesos de momificación natural que se llevaban a cabo y que está presente en los sitios prehistóricos. En Patagonia, el sitio Casa de Piedra, Cerro Casa de Piedra, vamos a ver cómo
hay presencia ya más tardíamente de fogones, preparación, ha quedado preservado cómo se preparaban pieles y cueros, y hay sitios también a cielo abierto que se vinculan con, digamos, momentos de agregación en los que todos los miembros de la banda se reunían para llevar a cabo la Casa del Chulengo. Ya en región pampeana, en el Holoceno, encontramos sitios más recientes, como Arroyo Azul, usos de recursos costeros, como lobos marinos, Arroyo Seco también, en este mismo caso, y en donde se han documentado enterramientos, diversos enterramientos, con 4 momentos de inhumación. La última inhumación tiene que ver con una fecha muy cercana, más cercano a nuestros días, 500 años antes del presente. De formación craneana también, que es una práctica cultural, inhumaciones en Arroyo Seco, acá se ven claramente cómo en el momento de las excavaciones se ha llegado a este encuentro. Esto es una vista de la excavación de Arroyo Seco, cuando se estaba llevando a cabo. ¿Cuál era la forma de vida de estos primeros pobladores en forma general a los cuales estamos aludiendo? Obviamente la organización social era la banda, compuesta por miembros que se consideran parientes, alrededor de 25, 40 personas, y que obviamente en función de la estrategia de subsistencia basada en la caza y la recolección, tienen momentos de dispersión y de agregación. O sea, hay momentos en donde de pronto, en función de la estrategia de subsistencia que desarrolla la banda, se tienen que dividir y hacer un uso de la territorialidad en función del aprovechamiento de los recursos y del conocimiento que se tiene sobre esos recursos en función de la maduración de frutos, de la presencia o no de animales, y momentos de agregación, donde de pronto todos los miembros de la banda se reúnen, se amplía la sociabilidad del grupo, se comparte y, digamos, esos momentos de agregación se ve claramente en el registro prehistórico por una mayor visibilidad de restos dejados, porque estamos hablando de mayor cantidad de individuos reunidos. La banda tiene una organización igualitaria y es muy importante los lazos de parentesco que unen a todos. Y obviamente que hay ciertos individuos, que son los yamanes, que presentan atributos como para oficiar de mediadores entre el mundo sobrenatural y el mundo en el cual están conviviendo con los demás y llevan a cabo rituales que forman parte de la cosmovisión típica que tienen estos grupos que pertenecen a la banda. Hay relaciones que de pronto las bandas establecen con otras, a la hora, por ejemplo, de formar pareja o de estrechar lazos con otros individuos. La caza preferencial, ¿cuáles son los animales preferidos que se encuentran según las regiones en términos del registro prehistórico? Bueno, en Pampa y Patagonia, obviamente el guanaco, y en la Puna la vicuña y los chinchilidos. Obviamente que hay una gran variabilidad de estos sitios prehistóricos y una gran diversidad también del registro que tiene que ver con qué cosas se realizaban en esos lugares. O sea, no es lo mismo un sitio que fue un sitio campamento, donde de pronto estaría representando el momento de agregación y desde donde se realizaban otras actividades que otros sitios que quedaron, digamos, se preservaron, pero que tuvieron otras funciones, por ejemplo, sitios de caza, sitios mataderos, sitios taller, lugares donde de pronto, en función de que había materia prima disponible, se fabricaban herramientas.
Acá nos detenemos en un concepto importante, la tecnología. La tecnología es una forma de hacer las cosas, y que expresa saberes y relaciones sociales que se expresan a través de los objetos. Y que obviamente esa experiencia es transmitida socialmente. De hecho, se cree que algunos sitios de la serranía de la zona pampeana tuvieron que ver justamente con un proceso de aprendizaje por parte de menores que integraban la banda y que mayores adultos expresaban eh, sus saberes, transmitían sus saberes a estos individuos menores que formaban parte de la banda. La tecnología, digamos que no, no podemos, siempre ha habido, ya lo anuncié también, en la prehistoria una mirada evolucionista sobre la tecnología, que está unida a una idea de progreso, ¿no? Como que las últimas, las más completas, la que tiene mayor variabilidad de formas, es la mejor. No, eh, queremos romper esa idea porque por más sencilla que sea una tecnología, lo que importa es que sea eficiente y rescatamos y que sea, digamos, eh, le sirva al sujeto que decide seguir con esa tecnología. O sea, lo que queremos rescatar es la importancia del sujeto social como protagonista de todas sus acciones y en ese sentido la permanencia, la decisión de seguir usando una tecnología la está tomando el individuo porque considera que esa tecnología es la apropiada y necesaria para cubrir sus necesidades. Esta imagen tiene que ver con el propulsor, que dije que era un arma arrojadiza, muy interesante, porque fíjense que, digamos, que esta lanza está unido a esta parte, que es la que se va a tomar con la mano y que va a permitir arrojar la lanza con una potencia que es diferente a la potencia que podemos imprimir lanzándola con la mano. O sea, fundamentalmente se desprende en el momento que se arroja la lanza, se llama propulsor o Atlant, con una potencia que físicos de una universidad norteamericana midieron la potencia de lanzamiento de una lanza arrojada con la mano por parte de un individuo que con el propulsor o lanzadera. En este caso, la potencia y la velocidad es mayor. Esto es un objeto que fue encontrado en algunos sitios de la región pampeana, algunos lo denominan arte mueble, es una especie de disco que está pulido y que tiene un circulito reticulado en el centro. En realidad no se sabe exactamente cuál era la función que tenía esta pieza. En el Cerro El Sombrero fue encontrado. Muy bien. Ahora voy a otro momento de Argentina. Estuvimos viendo cuáles fueron los sitios tempranos de poblamiento del territorio argentino. Lo que vamos a ver ahora es la región del NOA. La región del NOA tiene una particularidad muy especial en términos de que es una zona que forma parte en la prehistoria desde el punto de vista cultural del área andina. Y acá donde vamos a encontrar sitios más cercanos a nuestros días que se vinculan con una agricultura incipiente. ¿Qué quiere decir cuando hablo de agricultura incipiente? Serían aquellas evidencias de que los sujetos sociales están haciendo experimentos con las plantas, aunque todavía no dependen de ellas en términos de producción de alimentos, sino de recolección. Pero está haciendo experimentos y que de pronto eso se ve en un cambio lento que empieza a darse en esas plantas que son manipuladas y que van a permitir a posteriori llegar a
una agricultura plena. Las primeras aldeas agrícolas las vamos a tener justamente en el NOA, se corresponden con el periodo formativo, que sería lo que se conoce en Viejo Mundo como Neolítico. Estamos, en este caso, ya en otro momento histórico, en otro momento cronológico también, aproximadamente entre el 1000 antes de Cristo y el 1000 después de Cristo, estas primeras comunidades aldeanas de base agrícola y pastoril, donde vamos a encontrar manufactura cerámica, textil, se diversificaron los modos arquitectónicos en forma de viviendas, y vamos a encontrar poblados, aunque digamos no tan con una alta densidad demográfica, y lugares ceremoniales. Bueno, convengamos que estas sociedades aldeanas, hace 3000 o 2000 años, comienzan a desarrollar la agricultura y el pastoreo, tienen una matriz cultural común, las podemos encontrar en distintos nichos ecológicos, pero sin lugar a dudas, el área de los valles y quebradas fueron los lugares más aptos para este desarrollo de la agricultura. ¿Por qué? Porque, digamos, la presencia de tierras fértiles, la presencia de ríos, hicieron de esa zona la zona óptima para el desarrollo de la agricultura. Así como encontramos la agricultura, se complementaba con la caza y la recolección. Entre las plantas que fueron la base de la producción agrícola tenemos el maíz, el maní, ahí está, el acento del maíz está mal, el maní, porotos, la quinoa, el zapallo, el amaranto, tubérculos, gran variedad de tubérculos, la papa, el ulluco, la papa lisa, la oca, y obviamente seguimos con la tradición de los camélidos, pero en este caso, en vez de la caza de camélidos, vamos a tener pastoreo de camélidos. Y la actividad, todas estas actividades se complementaban con la recolección, tanto del algarrobo, el cebil, el chañar, el mistol. Estas viviendas son de planta circular. Fíjense que las primeras aldeas del NOA, las características que tenían era que las viviendas tenían esta planta, un patio central, y alrededor del mismo estaban las habitaciones. El patio central es un lugar sumamente particular en términos de las distintas actividades que se realizaban acá, o sea, lo cotidiano, toda la tarea cotidiana se desarrollaba en este patio central, la molienda de granos, las comidas, pero también tienen la particularidad de, en este patio central también se enterraban los muertos, o sea que lo sagrado y lo profano están sumamente articulados. No se puede hacer una división como nosotros hacemos en nuestra sociedad, porque todo está teñido por la cosmovisión y por una concepción sagrada del tiempo, del espacio, de las tareas, de la tecnología, justamente en términos de la cosmovisión que tuvieron estos grupos sociales. Hay en esta temprana, en esta etapa más temprana, una ausencia de organización política centralizada, el culto al ancestro mítico tiene para estos pobladores un carácter aglutinador, de darle coherencia, ¿no? Y justamente cuando decíamos que distintos nichos ecológicos encontramos en la zona del NOA, acá encontramos en esta placa diferenciado lo que sería, no es lo mismo la puna que la zona de valles y quebradas y la yunga. La yunga tiene más que ver con un medio ambiente más de carácter selvático, la puna
obviamente uno puede pensar que tiene condiciones medioambientales que no son aptas para el asentamiento humano, y sin embargo no es así. La puna actuó como un eje vertebrador que unía, servía de articulación entre las tierras que estaban más hacia el este y las del oeste, o sea, para el lado de Chile. Y a veces, digamos, la presencia de lagunas en el área de la puna generaban como especie de microclimas, atemperaban las condiciones climáticas más adversas, y era posible el aprovechamiento de determinados recursos que hay en la puna, como la sal, y fundamentalmente el pastoreo también es importante, y se llevaba a cabo el cultivo de tubérculos. El sebil en la zona del NOA es una planta de carácter sagrada, que por lo general tiene que ver con un consumo de carácter ritual, en función de la cosmovisión que tuvieron estas primeras, estas poblaciones de las cuales estamos hablando. Obviamente en esta imagen vemos un mortero con forma zoomorfa, perdón, que es del periodo temprano, y está hecho en material lítico. El mortero es importante en función de la molienda de granos. Cerámica, que también pertenece a esta primera etapa, de forma globular, también zoomorfa, antropomorfa en sus formas, que son, en este caso, vasos. Bueno, esto es lo que yo les dije, el culto al ancestro mítico, cómo es la importancia del parentesco como un factor articulador digamos, de la dimensión social. Hay ciertos sacrificios humanos, esto está en discusión, supuestamente el culto a la cabeza trofeo, que es un culto típico de la zona andina, o sea, por el carácter iconográfico, o sea, la iconografía alude a ese culto, no está documentado plenamente en el registro prehistórico, que se haya llevado a cabo esos sacrificios. Suplicantes, bueno, hay algunos centros, a diferencia de lo que se pensaba antes, ahora se reconocen en la etapa temprana, ciertos centros ceremoniales que hablan de un ceremonial que ya no tiene que ver con el área doméstica solamente, o sea, en la vivienda, sino lugares específicos donde se llevaban a cabo esos rituales. El Mollar, en Tafí del Valle, justamente en la zona de Tucumán, está fechado en el siglo I a.C. Son montículos, hay menires, sepulturas, un recinto circular, restos de huesos carbonizados y cráneos. Insisto, en esto, con la cuestión de los cráneos y de los sacrificios humanos, hay discusiones. Estos son los famosos menires, que tienen que ver con estos rituales, ustedes los deben haber conocido, y para los que han visitado el Museo de la Plata, hay, digamos, en la sala de etnografía argentina, están allí presentes. Otro sitio es Condorhuasi Alamito, que también es otro centro ceremonial del periodo. Y esto es lo que yo les decía, cómo a nivel iconográfico está este culto de la cabeza trofeo tan discutido, claramente expresado en la iconografía, y que supuestamente no debería asombrarnos que fuera un culto presente en el NOA, porque el NOA es culturalmente es parte de lo que sería el área andina, ¿no? Entonces, más allá de las discusiones de que a nivel registro prehistórico, digamos, hay ciertos, digamos, resistencias a decir que está plenamente documentado, no debería extrañarnos que fuera así. Esto es lo que les presenté, como desde etapas muy tempranos, desde el punto de vista iconográfico, el culto está documentado, no
está plenamente documentado en el registro prehistórico. No sé si soy clara en lo que intento decirles. ¿Qué son estos centros ceremoniales públicos? Bueno, espacios socialmente construidos para realizar funciones relacionadas con el culto, que van más allá de lo doméstico, como antes se realizaban las ceremonias de carácter doméstico. Bueno, ahí tenemos estos centros como un lugar de encuentro, difusión de ideas y de objetos, sacrificios, los sacrificios humanos están discutidos, y es una forma de acceder al mundo sobrenatural, y obviamente que hay intermediarios entre ese mundo natural y el lugar en el cual conviven las personas, que son los chamanes, que llevaban a cabo esto. Y estos son, de nuevo, una iconografía que nos remite a este culto de la cabeza trofeo, incluso hay cabezas de piedra, y como en el registro prehistórico se han encontrado algunos cráneos que tienen ahuecada la base, y que hace pensar que tienen que ver con este culto, pero insisto, está muy discutido. Estas son las cabezas que se encontraron de piedra, que remiten a ese culto en los campos del Pucará, en Catamarca. El guerrero y sus atributos tienen que ver no solamente con el periodo de la Wada, ya tempranamente está presente, aunque no tiene la expansión y la presencia que va a tener en el periodo de la Wada. El periodo medio, para Rec González, hoy se conoce como periodo de integración regional. Y este periodo, que se corresponde con la Wada, hay profundas discusiones. Hace 1300 años, la pregunta sería, desde el punto de vista de la organización política, si fueron jefaturas o señoríos, esto está discutido, si hay profundización en las diferencias sociales, qué pasa con este aumento del ceremonialismo en este periodo, un monumentalismo que está asociado a centros ceremoniales, y hay sí un crecimiento de la producción agrícola que se correspondería con un aumento de la demografía. Hay dos zonas de integración regional en esta etapa. Uno que tiene que ver con el Valle de Ambato y otro que tiene que ver con Xavi, la isla, mucho más al norte, que vamos a ir viendo. Para algunos autores, como Pérez Golán, digamos que el poder, las bases del poder ideológico en el que surge la desigualdad, tienen que ver con esta adoración del sol, que proviene de una difusión de Tiahuanaco, que va a estar avalado desde su perspectiva por el uso de plantas con carácter ritual, como el sebil, un culto a los antepasados, y él infiere una relación entre lo simbólico y lo social, que obviamente lleva a proponer que la Wada y el culto al felino tiene que ver con una expansión y una difusión que proviene de Tiahuanaco. Esta mirada difusionista, que está asociado digamos, a la interpretación del fenómeno de Aguada, y que en su momento van a respaldar varios autores, que entre ellos está, que avalan esta mirada difusionista, Pérez Golán, va a ser interpelada por otros autores, incluso poniendo en tensión los parámetros temporales precisos con respecto a esta etapa. La resignificación de este concepto, que tiene que ver con este carácter iconográfico de la figura del guerrero, sacrificador, que tiene que ver con una ideología y una religión compartida, en realidad es interpelado en términos de que está presente en el área desde época temprana. Lo que no va a tener
la figura del felino o del guerrero, la difusión que sí tiene asociado con la Aguada, pero lo que se interpela es ese carácter difusionista que se le asigna a Tiahuanaco sobre el NOA. El NOA forma parte del área cultural de Andes y la figura del felino es una impronta del área cultural, está presente en el NOA tempranamente, pero no tiene la difusión y la impronta que va a tener durante el periodo de integración regional vinculado con la Aguada. O sea, esta, digamos, interpretación de carácter difusionista es puesta en tensión. Bien. Centros ceremoniales vinculados con esta etapa de integración regional tenemos varios, entre ellos el Bordo de los Indios, la llamada Iglesia de los Indios o el Paraje La Rinconada, que son montículos piramidales de planta rectangular y donde se realizaban sacrificios. Bueno, fundamentalmente quienes apuestan a una concentración del poder, digamos, a la presencia de jefaturas en esta etapa, fundamentalmente parten de la base de que la ideología sirvió para legitimar la desigualdad y llevar a cabo un control sobre la producción, sobre el intercambio de bienes y recursos humanos para la defensa, fundamentalmente pensando en que estos jefes que formaban parte de esta jefatura controlaban justamente ciertos productos de alto poder simbólico, como puede ser el civil, presente en los rituales para afianzar esta ideología vinculada con el poder, el control del bronce arsenical, que tiene que ver con que justamente se vincula con una aleación de cobre con arsénico. Y obviamente en este sentido, el Valle de Ambato tiene una posición estratégica en términos de, el Valle de Ambato es fundamentalmente el área matriz de la Aguada, ¿no? Entonces, justamente la posición estratégica del Valle de Ambato les habría posibilitado a estos jefes el control de estos productos de alto poder simbólico. Esto es la cerámica de estilo La Aguada, donde se ve la figura draconiana, con figuras, la figura del felino, presente en este repertorio iconográfico que se llama complejo felínico, que también son representaciones de raíz andina. El personaje de los dos cetros, ahí tenemos en este mapa la ubicación del Valle de Ambato. Bueno, en este periodo es de integración regional, justamente la Aguada es el exponente máximo de lo que sería tanto a escala de cerámica y todo tipo de producciones, imágenes que reproducen como un sello distintivo lo que sería la figura del felino. ¿Qué reflexiones y cómo se tensiona esta imagen a partir de la interpretación del registro prehistórico? Bueno, que hubo un aumento demográfico en este periodo, que el patrón de instalación se hizo un poco más complejo y heterogéneo, hay un manejo de recursos agrícolas y ganaderos novedosos, una especialización de la producción cerámica, nuevas formas constructivas en el uso de, por ejemplo, construcciones públicas, y la presencia de la iconografía del felino o de imágenes antropomorfas que ya estaban antes, pero que van a tener una proliferación muy importante en esta etapa. Bueno, ¿qué discusiones hay? El uso de categorías como estilo, cultura, período, se ponen en tensión, la escala espacial y temporal de lo que sería esta etapa, y su dimensión social, las periodizaciones utilizadas también, periodo medio para González,
periodo de integración regional para Pérez Golán y Heredia, y fundamentalmente hay que tener presente la forma de organización sociopolítica y los procesos sociales que tienen que ver con esto. O sea, para algunos, en esta etapa hubo señoríos o jefaturas complejas. En esta línea estarían los trabajos de Pérez Golán y González, y para otros, por ejemplo, o para otros sería una sociedad compleja y heterogénea, pero sin jerarquías institucionalizadas, mientras que para Cruz, que ustedes justamente llevaron a cabo una lectura en los trabajos prácticos, estamos hablando de sociedades heterárquicas, o sea, basadas en redes interpersonales que se autoorganizan con una coordinación y dirección descentrada y negociada entre las instituciones, y donde las relaciones sociales se basaron más en la reciprocidad y la cooperación que en la dominación. O sea, otra discusión es si había o no había sacrificios humanos. Insisto, el culto a la cabeza trofeo estaría hablando de sus sacrificios, pero no está documentado plenamente en el registro prehistórico. Y el ajuste de la cronología que tiene que ver con esta etapa. Muy bien. Al periodo de integración regional le sigue el periodo de los desarrollos regionales tardíos. Hacia el 900 o 1000 después de Cristo se estaría generando este periodo en el NOA, que nada tiene que ver con en una época se hablaba, la mirada sobre estos periodos era de carácter evolucionista, y vamos a ver cómo eso se rompe también. Acá hay dos miradas sobre esto, justamente, que está en debate, que serían, digamos, ¿qué interpretaciones hay sobre este periodo de desarrollos regionales tardíos? Por un lado, algunos, la mirada tradicional que apunta a una centralización política, que va acompañada de una desigualdad social, estratificación política y económica institucionalizada. Entre ellos está Tarragó y González en esa línea. Y esto va a ser puesto en tensión con nuevas miradas que hacen un aporte, fundamentalmente desde el análisis del registro prehistórico, a partir de las fuentes materiales, y hablan de una integración comunal, una homogeneidad simbólica y material. Por fuera de este análisis queda el valle de Yocabil y Catamarca. ¿Quién está en esta línea? Por ejemplo, en lecturas que ustedes van a llevar a cabo en los trabajos prácticos, con seguridad, Acuto. O sea, estaría rompiendo esa mirada que no deja de ser evolucionista en términos de las aldeas tempranas que van evolucionando hacia una mayor complejidad y centralización política en el periodo tardío. Eso se rompe con estos nuevos aportes que hay en el área. Acá tenemos cómo la mirada tradicional era que estas sociedades del periodo tardío estaban fuertemente estratificadas a nivel social, con una producción artesanal especializada al servicio de una élite que controlaba todo el intercambio de bienes, y que había una competencia de liderazgos y por eso también enfrentamientos. Se postulaba la presencia de pucará y de chacras, o sea, el pucará como residencia de esos jefes que cumplían las funciones de gobernar, y las chacras vinculadas con el ámbito de la producción y de los trabajadores. Bueno, el periodo de los desarrollos sociales tardíos, entre el 1000 y el 1400 después de Cristo, con esta mirada de grandes señoríos, hay una coincidencia con la desaparición de Tiahuanaco. Y obviamente lo que intentan explicar quien adhieren a una centralización política, hablan de una inestabilidad y una concentración de la población en grandes centros e instalaciones defensivas.
Bueno, esto está puesto en tensión fundamentalmente por autores que introducen una mirada más novedosa, que rompe esta idea evolucionista que tradicionalmente se tuvo. Acuto, Leibovitz, Nielsen estarían dentro de el análisis de lo que sería el registro prehistórico en el NOA. O sea, lo que postulan es una ideología basada en concepciones de igualdad, integración comunal, eh, digamos, la propia comunidad como guardiana de un equilibrio político y social, es responsable de diluir los intentos de individuos o grupos de adueñarse del poder. Una mirada que obviamente está en las antípodas de la otra forma de ver las cosas. Bueno, Leibovitz justamente analiza este fenómeno desde la presencia de cierta evidencia y no solo desde la falta de ella, ¿no? A partir de trabajo, por ejemplo, en un sitio como La Huerta, considera que recién fueron los incas quienes crearon y perpetraron nuevas jerarquías sociales, no antes. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el NOA va a tener una etapa que se inicia con el avance del Estado incaico que se apodera de estos territorios, fundamentalmente en una conquista que tiene que ver con nuevos nichos ecológicos, ampliar la base de sustentación agrícola y conseguir mano de obra, ¿no? Hay una crítica también a esta forma de interpretar el periodo tardío, que responde, insisto, a esta perspectiva evolucionista, tienen en cuenta solo los aspectos estructurales, no ponen la mirada en prácticas o en lugares como contextos significativos como para hacer este análisis. Bueno, voy a avanzar. Lo que ven acá son imágenes de la cerámica que se corresponde con la cerámica santamariana, de la cultura de Santa María, que difiere de lo que nosotros vimos, por ejemplo, imágenes que tienen que ver con serpientes de dos cabezas. Muchas de estas cerámicas son urnas funerarias. Y acá tienen una imagen de lo que es el Pucará de Tilcara, que en términos de la centralización política fueron interpretados como lugares de residencia de los jefes. Bueno, el periodo de incorporación del noroeste al Estado incaico se va a producir en 1480, este fechado es discutido, se está reviendo por otros indicadores que van a hacer que se replantee este fechado, y obviamente la expansión incaica se va a expandir hasta la actual Mendoza. El NOA va a ser dividido en 4 provincias: Humahuaca, con el Pucará de Tilcara, Chicoana, con el Pucará de La Paya, Quirequire, desde Tolombón, y el extremo sur, con centro en Tambería del Inca, en La Rioja. ¿Qué significó en términos concretos esta expansión, ¿no?, de los incas sobre el NOA? ¿Qué impronta deja el incario? Bueno, los caminos del Inca, Capañán, las colcas, que son los depósitos donde se condensan los productos para luego redistribuir, la construcción de centros administrativos sobre poblados locales, santuarios en las altas cumbres, que tienen que ver con sacrificios, donde encontramos productos de alto poder simbólico como el espóndilus, tejidos, plumas, una fuerte presencia del incario en aquellas zonas que tienen un potencial agrícola importante, recursos minerales, la imposición de la mita, del quipu. Recuerden que es un sistema mnemotécnico que permite recordar cantidades, un estilo cerámico distinto que se va a difundir, y si bien hay resistencias a la dominación incaica que van a ser neutralizadas,
una de las características fundamentales es la mayor homogeneidad cultural que va a adquirir el área en función de esta impronta incaica. El último aspecto que tiene que ver con Argentina ya se refiere a un momento un momento final que tiene que ver con la llegada de los conquistadores europeos. En ese caso, un tema que debemos abordar son las áreas etnográficas y culturales de la Argentina. Es un tema que voy a dar los lineamientos de cómo prepararlo. En este mapa de Argentina tienen una sistematización de las áreas culturales. Según los autores, la sistematización que se usa de las áreas es distinta. En este caso, hay un área, que es el área de la montaña, el área de la llanura, que va desde Tierra del Fuego, Patagonia, Pampa y la llanura chaqueña, litoral Mesopotamia y el extremo sur de los canales fueguinos. Áreas culturales porque, digamos, que los pueblos con los cuales se contactan los europeos, que conquistan los europeos, y que forman parte de un área, tienen ciertas características que comparten, más allá de ciertas especificidades que de pronto los distinguen. ¿Cuál sería una de las especificidades del área de la montaña? Bueno, fundamentalmente acá tenemos, la mayoría de los pueblos fueron sedentarios y practicaron una agricultura intensiva, por ejemplo. Aunque hay excepciones. Por ejemplo, los huarpes, vamos a tener un grupo que se encuadra dentro de esta característica y otros huarpes que eran cazadores-recolectores según la adaptación al ambiente. O sea, un área cultural sería aquella que comparte determinadas características los grupos que, digamos, originarios que vivieron ahí. La zona de la llanura fue, sin duda, un asiento de cazadores-recolectores nómades. La zona de los canales fueguinos, del extremo sur, fueron pueblos que se caracterizaron por una adaptación a esas condiciones extremas y se basaron en la caza de fauna marina y recolección de moluscos. Y en la zona de la Mesopotamia, fundamentalmente vamos a encontrar cazadores-recolectores y también agricultores extensivos, basados, como los guaraníes, basados en la milpa, que sería milpa o rosa y quema, que es la tala de árboles y la quema, porque la ceniza servía de abono. Estos pueblos con los cuales se encuentran los conquistadores europeos que van a conquistar, recibieron nombres a partir de, en muchos casos se trata de identidades impuestas, en el sentido de que fueron nombres que le asignaron, esto también está puesto en tensión, los conquistadores y quedaron registrados en las fuentes del período. Acá no están, por ejemplo, como pueblos originarios, los mapuches, y un poco para romper esa idea de que los mapuches fueron invasores chilenos y causantes de la desaparición de los tehuelches, hay ejemplos concretos que nos proporciona la ciencia de que los mapuches estaban presentes en lo que es hoy el territorio argentino mucho antes de que se llevara a cabo la conquista europea. Terminamos acá esta unidad. Ustedes van a tener que preparar a partir de la bibliografía la sistematización de áreas culturales y pueblos etnográficos que tienen que ver con este momento final al cual me estoy refiriendo en el siglo XVI. A partir del próximo teórico, lo que vamos a ver es entrar en Andes centrales, a caracterizar el área, el área cultural de Andes centrales, para luego seguir avanzando en el programa. Así que nos estamos viendo el próximo lunes, que también tiene
la particularidad de una atención sincrónica planteada en el horario que hemos ya mencionado y que en el espacio de novedades tienen el link correspondiente para poder encontrarnos. Así que los invito a que nos podamos encontrar oportunamente. Nos estamos viendo.